Hola, bienvenido a Cristo en los Andes. Hoy vamos a recalcar algunos puntos del gráfico de la creación que estuvimos estudiando la emisión pasada por su importancia, y después continuaremos con el otro gráfico. ¿Se acuerda el gráfico de la creación que desarrollamos la vez pasada? Está representado los 6 días de creación en este pequeño gráfico. Dice acá la creación, acá primer día la luz, creación de luz, segundo día la expansión, que dividió aguas que está por arriba y por debajo de la expansión, y a partir de las aguas que está por debajo de la expansión, los 4 días de expansión. Y ni bien creó el hombre, en el cuarto día Dios establece un pacto en Génesis 1:28 a Adán, mediante el cual Dios revela por el cumplimiento de ese pacto, viniendo él mismo como Jesucristo y cumpliendo el pacto que hizo a Adán. Nosotros vemos que después del pacto de Adán hay otro pacto que después del diluvio de Noé se llama pacto que estableció a Noé en Génesis capítulo 9, versículo 1 y 2. Y este pacto está relacionado y subordinado al pacto de Adán. De la misma manera va a haber otros pactos y las profecías que se van a cumplir absolutamente todos mediante Jesucristo. Y de ese modo Dios revela de su existencia y sus atributos o cualidades en la historia humana. Decimos que Dios en su mundo eterno creó los cielos y la tierra como prototipo eterno, y después de este mundo invisible, del mundo eterno, y el del prototipo del cielo y la tierra, forma el cielo y la tierra y toda la creación subsiguiente para preparar, para establecer el pacto. ¿Sí? Este mundo quería invitarle unos versículos del libro de Romanos, capítulo 11, de 32 hasta 36. Dice que porque Dios encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios es el que encerró a todos en desobediencia para que cayera en pecado. ¿Para qué? Para que se abunde de misericordia a todos. Entonces, y dice 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán inescrutables son sus juicios e insondables sus caminos. Porque ¿quién penetró en el pensamiento del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? El 32 es el que me interesa, porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él le sea la gloria por todos siglos. Amén. Ahí dice, podríamos decir que nuestra vista del mundo o vista del universo, del cosmos, diría como cosmovisión, estaría en ese versículo, porque de él, por él y para él. O sea, el mundo de revelación viene de Dios, de Jehová. Dios, de este mundo eterno,
al mundo de revelación de Él y todos los acontecimientos y todas las cosas de la vida humana, de la historia humana, es por Él. ¿Sí? Y también cuando hay un comienzo de la historia, hay un punto y hay otro punto que termina la historia, y cuando termina se vuelve para Él. O sea, el mundo de revelación viene del mundo eterno de Dios, viene de Él, por Él fue gobernada, fue dominada, fue sostenida, fue llevada por Él, y cuando termina vuelve hacia Él. Ese es nuestro vista de universo o vista del mundo referente a este tema, ¿no? A este asunto. Bueno, ahora vemos que, decimos que Dios está en un mundo eterno. En realidad no se puede delimitar Dios con un círculo, obviamente, porque Dios es un ser infinito, sin límite de tiempo, ni espacio, ni forma. Pero por razones didácticos, para mejorar nuestra comprensión, Dios está acá y el mundo de revelación no está fuera de Dios, que se desarrolla sin relación con Dios, fuera del mundo eterno de Dios, sino que en el mundo de eterno está el mundo de revelación. O sea, del mundo de eterno viene Dios crea un mundo de revelación y desarrolla con su gobierno, va con su total dominio y gobierno de Dios, y vuelve hacia mundo eterno de Dios. Ese es nuestro criterio sobre el mundo, vista de mundo o vista de este universo. Ahora vamos a ver un poco sobre el segundo gráfico, que corresponde al libro de Génesis, versículos 2 y 3. Dice: relación gráfica del bien y del mal, de la justicia y del pecado. Yo creo que en la vida humana todo el mundo tiene un cierto, digamos, criterio sobre bien y el mal, basado en el juicio de valores que adquirió cuando cayó en pecado. O sea, ya es uno quien decide lo bueno y lo malo, ¿sí? Al hablar del bien y el mal, tenemos que definirlo bíblicamente, cuál es el bien y el mal que Dios, cuando habla el fruto del bien y del conocimiento, de la ciencia, del bien y el mal, qué significado tiene, qué definición tiene ese término, el bien y el mal. Nosotros en el capítulo primero, en la creación, se acuerda que cada día de creación, después de crearlo, era bueno para Dios. Después de 6 días de creación también, de gran manera, toda la creación, todo lo que ha creado son buenos para Dios. Entonces, el bien es el que le alegra a Dios o le agrada a Dios o es bueno para Dios. Por supuesto, el mal, contrariamente, lo que no le agrada a Dios, lo que no le alegra a Dios y no es bueno para Dios. Entonces, el bien y el mal, lo que le agrada y lo que no le agrada, fíjense que está dentro del círculo de Dios. No es que Dios
a Dios a Dios le pertenece solamente el bien, y a Satanás o otro espíritu maligno o otro Dios le pertenece el mal, sino que el bien y el mal está dentro del mundo de Dios, justamente para de esa manera revelarlo de Él hacia nosotros. Podemos decir tres personas, tres tipos de hombres. Así. Primero es el hombre antes de la caída en pecado. El caso de Adán y Eva antes de la caída en pecado. El pensamiento del Adán y Eva eran completamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay una completa comunicación y relación espiritual con Dios, y todas las obras y todos los pensamientos que ellos tuvieron eran buenas obras porque estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, cuando cayó en pecado, todo lo que piensa, todos los actos que hace, no le agrada a Dios, es contraria a la voluntad de Dios. Entonces, hombre bajo el pecado solamente hacen las malas obras. Según la palabra, nosotros engendramos en pecado, y desde el nacimiento, desde nuestro engendramiento, nacimos de pecado y obramos el pecado. Nosotros, por más que buenas obras, justas, humanísticamente, o correctas, honestas, todo acto o pensamiento, todavía antes de conocer al Señor Jesucristo y antes de renacer espiritualmente, todos los actos que hacen nosotros son obras, o sea, malas obras o obras de pecado, dominado por el deseo de pecado. ¿Sí? Cuando uno conoce al Señor, ya recibe, el Espíritu Santo ya obra en él, y mediante la justificación, nosotros es limpiado nuestro pecado, es limpiado mediante la sangre de Cristo, y aparecemos como justos delante de Dios. Entonces empieza a tener una influencia de la parte de Espíritu Santo, y empieza a tener deseo de espíritus que quiere realizar buenas obras que le agrada a Dios. O sea, acá está el hombre renacido, hombre renacido siempre hasta que nosotros muramos y dejamos nuestro cuerpo en este mundo. No vamos a hacer completamente nuestra actitud completamente de buenas obras, sino que, como vemos acá, a ver, en este gráfico, cuando conoce al Señor y empieza la vida en Cristo, nuestras obras, vamos dejando malas obras que no le agrada a Dios, y vamos mostrando un poquito, por el deseo de espíritu, las buenas obras que les agrada a Dios. A medida que nosotros seguimos nuestra vida en Cristo, enriquecemos nuestro conocimiento sobre Dios y sobre Jesucristo y sobre todos los secretos que está en la Biblia. El deseo de espíritu se predomina sobre el deseo de carne o deseo de pecado, y vamos a mostrar mayor parte de nuestra vida buenas obras que le agrada y que le alegra a Dios.
Es importante por eso nosotros conocer a Dios mediante la palabra, porque es el único material, único documentación que Dios nos dejó para conocer de Él, ¿no? Seguir la vida en comunión con Cristo y en comunión con los hermanos en Cristo. De esa manera, la justicia y el pecado, el hombre justo y hombre renacido, hombre, digamos, renacido, pelea en su interior el deseo de carne y deseo de pecado y el deseo de Espíritu Santo, que es lo que dice también en el libro de Romanos el apóstol Pablo, que están peleando esos dos deseos dentro de un hijo de Dios. Bueno, hoy estudiamos hasta aquí y los espero hasta el próximo.